Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida, un cordial saludo a todas las personas que se están conectando en este momento a este webinar conversando con el experto sobre la resolución 544 del 2023. Por acá voy a saludar rápidamente a todas las personas que se están conectando. Por favor, pónganos ahí en el chat desde qué ciudad la virtualidad nos permite acompañarnos. Clemencia Cárdenas, Edwin Montoya, Daniel Edel, Erika Vargas, Lina Villegas. También nos pueden poner ahí desde qué entidad nos están acompañando el día de hoy. Buenas tardes, Ana Barreto desde Montería, saludos. Se están conectando de Cali, de Medellín, de Barranquilla. Hola, no, súper, claro que sí. Yo de verdad te agradezco aquí delante de todo el equipo. Te agradezco por este espacio. Por favor, me confirman si se está escuchando el audio, porque acá algunas personas me han puesto que no se escucha. Por favor, ¿me confirman? ¿Sí se Sí. escucha? Sí, señora. Ok. Vale, muchísimas gracias. Qué bueno que se estén conectando. Sabemos que este es un espacio, un horario justamente donde muchas veces se cruza con nuestras ocupaciones, pero bueno, nos alegra muchísimo contar con esta asistencia el día de hoy. Hoy tenemos un conversatorio, es un formato un poco más dinámico, donde la speaker que nos va a estar acompañando con este tema de la resolución 544-2023 va a tener la oportunidad de conversar con ustedes. Va a ser un espacio donde las preguntas no pueden faltar y donde ella amablemente va a poder compartir con ustedes su experiencia y su conocimiento. Vamos a responder todas las inquietudes que ustedes tengan. En la publicidad también les dejamos un correo electrónico donde podían compartir sus inquietudes. De igual manera también lo pueden hacer a través de este medio. Ustedes van a poder tener la oportunidad de compartir obviamente también sus comentarios y por supuesto que la doctora Diana Carolina, que es nuestra experta el día de hoy, pueda sentarse con ustedes a debatir y a discutir este tema tan interesante. Saludo por acá a Alba Lucía Herreño, a Carolina Bustamante, a Diana Gutiérrez, a Silvio Alegría, Damari Chávez, Lina Villegas, yo oigo bien, muchísimas gracias. Teníamos problemas con el sonido, pero creo que ya se solucionó. Buenas tardes, Famicare Clínica Día SAS, bienvenidos, qué bueno que nos estén acompañando. Y bueno, para no atrasar el tiempo ni de ustedes ni de nuestra invitada, les comento un poco que nos va a estar acompañando la doctora Diana Carolina Sandoval. Ella es odontóloga de la Universidad Nacional, auditora y verificadora del sistema de habilitación de la Universidad de El Rosario. Ella tiene alta experiencia en la planeación, ejecución, mantenimiento y evaluación de sistemas de gestión de calidad en salud. La doctora Diana Carolina hoy nos va a acompañar y qué bueno que ella pueda compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Voy a hacer aquí un anuncio parroquial antes de darle inicio a la doctora Diana Carolina. Queremos extender un profundo agradecimiento de parte de todo el equipo organizador de RA Smart Health a la doctora Andrea Beltrán, quien es la líder del movimiento de profesionales independientes Odontólogos Unidos. Este agradecimiento es obviamente por ella poder propiciar un espacio y poder ayudar también al gremio de estos líderes a poder discutir este tipo de temáticas con los entes de control. Este es un espacio, como bien lo dije inicialmente, para que ustedes aprovechen al máximo a la doctora Diana Carolina y pueda ser un espacio bastante interactivo. Doctora, bienvenida. Qué bueno que nos esté acompañando el día de hoy. Ella es de la casa, así que este es su espacio. Luisita, muchas gracias por tu presentación. Este es un espacio que estábamos necesitando tener a puertas de la retoma de las visitas de Secretaría de Salud en las diferentes regiones del país, teniendo en cuenta pues las situaciones que se han venido presentando. Entonces creo que era un espacio necesario y que nos debíamos. Bienvenidos a todos, tenemos una alta audiencia. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Seguramente se van a seguir conectando algunas otras personas. Vayan, por favor, diciéndonos desde dónde están conectándose. Si quieren de una vez ir dejando sus preguntas, con mucho gusto. La idea es que inicialmente vamos a hablar un poco acerca de la última resolución de las condiciones de habilitación. Y vamos luego entonces a abrir espacios para poder hacer preguntas y estaremos saludándolos y estaremos dándoles respuesta
al máximo que podamos. Como dijo Luisa, nos está acompañando también dentro del el panel la doctora Andrea Beltrán. Ella es odontóloga, es líder de un movimiento que ha ayudado bastante al gremio de la salud, no solamente pues a profesionales independientes, que es el grupo que ella representa, sino también directa e indirectamente a IPS y a otros prestadores de servicios de salud, aunque ustedes no lo crean. Vamos a hablar de la resolución 544. Voy a comenzar pues explicándoles un poco de qué se trata esta resolución. Enseguida abriremos o de una vez pueden ir dejando sus preguntas y luego entonces empezaremos a hacer el conversatorio pues respondiendo las inquietudes y en este momento entonces cuando abramos nuestro conversatorio, invitaré para que la doctora Andrea se una a nosotros y nos cuente un poco desde su experiencia y el trabajo, pues que se ha logrado frente al Ministerio de Salud y por lo que hay que seguir trabajando. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a dar inicio a la presentación. Bueno, por acá está la doctora Andrea, abrió cámaras. Hola, Mido, ahí vas a hacer presencia. Bienvenida, doctora. Hola, Doc, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, les doy un agradecimiento inmenso por haberme abierto este espacio RIH10, en el cual nos da a conocer y nos da un espacio al Movimiento de Odontólogos Unidos, que ha sido un movimiento que ha sido creado inicialmente hace más de 2 años y medio. Inicialmente nuestro movimiento se creó por un tema que era el tema de la resolución 3100 del 2019 con el tema de accesibilidad. En ese entonces se inició con tal preocupación pensando en los prestadores no solamente independientes, sino como dices tú también las IPS, y no solamente de nuestro gremio odontológico, sino de todos los campos de acción de salud, porque pues esta resolución nos acoge absolutamente a todos los prestadores de salud. En ese momento el tema de accesibilidad era un tema muy delicado, entonces pues decidí empezar en la búsqueda de unirme con varios colegas, entablamos una demanda al ministerio pues por este tema. Y en esa demanda, pues actualmente no ha habido todavía un fallo. Esta demanda está unida en este momento con el SIGO, que es el Sindicato Gremial de Odontólogos, del cual no participo. Nosotros, como les repito, somos un movimiento totalmente independiente, y también esta demanda está unida con SCARIT, que son unos anestesiólogos. Entonces, pues por esa razón, yo pienso que por lo extensa que está la demanda no le han dado fallo. Pero siguiendo la trayectoria, disculpen, el Movimiento de Odontólogos Unidos siguió trabajando en pro de ayudar al gremio. Nosotros somos un grupo sin ánimo de lucro que inicialmente iniciamos con un grupo por WhatsApp, del cual más adelante la doctora les dará la información, cómo nos pueden contactar. Tenemos un correo electrónico que al final de la charla la vamos a participar, donde nosotros les ayudamos, en parte damos fechas de capacitaciones totalmente gratuitas. Como les digo, es un grupo sin ánimo de lucro. Ayudamos a aclararles muchas dudas a los prestadores, pero siempre hablando el mismo idioma de los entes que nos vigilan y nos controlan, que en este caso es la Secretaría de Salud, y la normatividad que nos la dirige directamente el ministerio. Eso es importante, y en el transcurso de este tiempo nosotros también hemos venido participando en mesas de trabajo, ¿sí? Hemos estado en la búsqueda incansable de comentarles en las mesas de trabajo a la Secretaría de Salud y al Ministerio de que todos los entes debemos hablar el mismo idioma, ¿sí? Tenemos, como todo, hemos visto debilidades en el sentido de que la normatividad no está llegando a todos los territorios. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no está siendo bastante clara. Hay mucha desinformación, hay mucho
como lo hablamos con la doctora la vez pasada, de que los doctores, muchos montan un consultorio pero no tienen idea de la norma. Hay una desinformación total. Entonces, ahí es donde nosotros estamos ingresando a liderar, a ayudar realmente al gremio y les estamos pues ayudando no solamente desde el frente, desde un correo electrónico, desde un WhatsApp, sino también les estamos ayudando nosotros participando y en la búsqueda de estar en muchas mesas de trabajo. De hecho, hace un par de días la doctora Carolina estuvo con nosotros, estuvo la doctora Nini, estuvo la doctora Carolina, ¿me recuerdas el apellido, Doc? Rodríguez. Y el de la otra doctora Carolina, Rodríguez. ¿sí? Rodríguez. ¿Sí? Ajá. La del colegio. Sí, del colegio. Del Colegio Colombiano de Odontólogos, quien nos apoyó en esta mesa de trabajo también, a la cual le agradezco. Y en esta mesa de trabajo, pues en este momento recibimos las últimas aclaraciones sobre este lineamiento de la 544, de la cual la doctora Carolina les va a aclarar muchas dudas. Y al final de este conversatorio vamos a responder preguntas. La doctora va a abrir el micrófono y pues obviamente les va a dar la viabilidad de responder muchísimas inquietudes que ustedes tienen acerca de esta resolución y estos lineamientos, porque hay mucha desinformación. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Básicamente es llegar al punto de hablar el mismo idioma todos los profesionales de salud con los entes que nos vigilan y poder aportar al gremio capacitaciones y ayudarlos en pro de unir la parte gremial. Gracias, doctora Andrea. Bueno, por ahí yo alcancé a leer una preguntita que decía, ¿esto es solo para odontólogos? No. ¿Es solo No. para profesionales independientes? No. No. Esto es de verdad un trabajo para el gremio de la salud. Y bueno, mil gracias, doctora Andrea, porque de verdad, qué trabajo tan maravilloso que has hecho en conjunto de las personas que te han rodeado. Gracias por invitarme también a ser parte de ese equipo técnico que estamos en pro de que esto nos ayude a todos. No estamos en contra de nada, queremos hacer las cosas bien siempre, pero nuestro proceso siempre se ve truncado por la falta de continuidad, unificación de criterios por parte de los entes territoriales frente a la normatividad última que salió, que fue la 3100. Entonces, en pro de unir este gremio de la salud, pues gracias a todos por estar conectados, de verdad, escuchando este espacio. Como dijo la doctora Andrea, tuvimos hace 2 días una reunión con la Secretaría de Salud en el Consejo de Bogotá. Desafortunadamente el ministerio pues estaba invitado, pero ya le extendimos toda la información de lo que se habló en este conversatorio, porque fue invitado, así como la colegiatura de los odontólogos también participó, y pues estos gremios siempre son importantes para poder llevar la comunicación hacia el ministerio y que ellos nos escuchan. Entonces, gracias a Odontólogos Unidos, pero aquí no son solo Odontólogos Unidos, bienvenidos todos los profesionales, bienvenidas todas las entidades, porque hoy vamos a hablar para todos. Entonces, esto es una información bastante relevante, así que bienvenidísimos. Comienzo con la presentación entonces, por favor. Quisiera que me avisen si ya están viendo mi pantalla. Por favor, Ya. Muchas gracias. Bien. Bueno, hace un ratito la doctora Andrea decía que vamos a abrir micrófonos, no porque somos muchos, qué bendición, casi 300 personas. Vayan dejándome sus preguntitas que las vamos a leer porque si abrimos micrófono de pronto empezamos a intervenir y interrumpimos el audio de todos, entonces vayan dejando sus preguntas y con gusto. Bien. Este conversatorio básicamente está centrado en la resolución que modificó la resolución 3100, en el sentido de adecuar algunos aspectos relacionados con la inscripción y la habilitación de algunos servicios de salud, y como producto de un mecanismo pues que se lideró, como decía la doctora Andrea, con otros grupos para poder hacer la flexibilización de la norma en varios aspectos y los aclaratorios, ¿no? Porque habían muchas dudas en la norma. Sin embargo, todavía siguen apareciendo y ya vamos a hablar de ello. La 3100 fue creada en el año 2019, publicada exactamente el 26 de noviembre en el erario público.
26 de noviembre del 2019 y empezó la transitoriedad para la implementación que daba 18 meses. En ese camino de la transitoriedad nos vimos envueltos en la pandemia, entonces la norma en su implementación se vio aplazada por varios momentos para darle tiempo a la gente, porque pues como estábamos encerraditos, entonces no se nos dio fácil poder hacer la implementación al sector salud. Se le dio prioridad, ustedes bien saben, a la estrategia pues de combatir el COVID. Entonces se fue aplazando y cuando ya retomamos actividades, el ministerio fue soltando algunos, digamos, algunos procesos dentro de la norma. Las transitoriedades, por ejemplo, de emergencia se dieron para telemedicina y estas cosas como pues en medio de la pandemia, pero después ya dijeron no más y vamos entonces a tomar el camino otra vez con la 3100. Entonces se dejaron todos los protocolos de emergencia y se volvió al camino de habilitación normal. Entonces ahí empezamos a tener algunos inconvenientes porque todos decíamos, bueno, ¿cómo se va a implementar? Y se empezó un camino de conversaciones con el ministerio, de las mesas de trabajo que mencionó la doctora Andrea, y sale la resolución 544 como petición de las mejoras o la flexibilización. Sin embargo, la 544 sale en Semana Santa, ¿no? El miércoles santo, y pues fue como bastante complejo entenderla porque pues parecía que sí había una flexibilización pues de los procesos, los hay de hecho, pero entonces no era entendible el alcance de ciertos procesos de esta implementación. Entonces sale hace un par de semanas el ABC, de la resolución 544, que no es un acto administrativo, pero sí da orientaciones y ellas pues obviamente dan ideas, dan la libertad y dan la autonomía de la implementación de estas orientaciones. Eso hace que nosotros, pues dentro del actuar de lo que se consolida la 544, pues tengamos una directriz un poquito más clara, ¿cierto? Que se nos aclare un poco más la 544. Entonces, bueno, ese fue el recorrido. Aparecen entonces unas modificaciones. Voy a ir mencionándoles algunas que son pues unos criterios más aclaratorios que cualquier otra cosa, pero hay unas que sí fueron de fondo modificadas. Vamos a hablar primero como las que tienen una envergadura total para IPS, para profesionales. Vamos a ir aclarando eso y luego nos vamos a ubicar con la principal, que fue el tema central de la 544, que fue el tema de accesibilidad. Esta primera parte, como la audiencia la tenemos tan grande y está dirigido a muchas personas, como les digo, prestadores de servicios de salud, incluso deben haber ambulancias, objeto social diferente, IPS y profesionales independientes, yo quisiera que pudieran prestar atención a todos los detalles porque se cruza con mucha información que nos va a ser útil a todos. No nos concentremos solo en un tema que es el más relevante de la 544, que es el tema de accesibilidad, porque hay unos temas aquí también súper importantes que pueden ayudarnos y pueden aportar para nuestro sistema de habilitación. Entonces, porfa, no se me vayan a aburrir. Tranquilos, yo voy a ir dinámica, pero vamos a ir prestando atención porque nos traza para todos. Entiendo que hay bastantes profesionales independientes, pero pues vamos a hablar también un poquito hacia las IPS y otros prestadores. Bien, se empezó entonces a hablar de las definiciones pues que se tenían dentro del sistema de habilitación para poder habilitar a los prestadores de servicios de salud. Como ustedes bien saben, la resolución 3100 tiene 3 esquemas, ¿verdad? Digamos, 3 grupos de estándares para poder habilitarse, dependiendo la entidad o dependiendo pues la empresa o dependiendo, digamos, el tipo de prestador, y esos son la capacidad técnico-administrativa, la suficiencia patrimonial y la capacidad tecnológica. En la 544 se aclaró qué le corresponde a cada uno, porque en la 3100 no era claro. Entonces, habían personas, por ejemplo, profesionales independientes que decían, ¿cómo así yo tengo que llevar sistema contable? ¿Cómo así yo tengo, por ejemplo, los objetos social diferentes que son las universidades decían, a mí me corresponde el sistema contable también? Entonces, aquí se modificó ese artículo y dejó súper claro qué debe cumplir cada prestador. Entonces, la capacidad técnico-administrativa le corresponde a las IPS,
a las entidades objeto social diferente. Ellas son pues las que se encargan de tener servicios de salud dentro de otras empresas que prestan otro servicio. Ejemplo, las universidades que tienen pues su sistema de salud y el transporte especial de pacientes. A ellos les corresponden las capacidades técnico-administrativas, todo lo que tiene que ver con conformación de empresa. La suficiencia patrimonial y financiera se aclaró que solamente le corresponde a las IPS y transporte especial de pacientes. Y por último, la capacidad tecnológica y científica, que es donde están los 7 grupos de estándares, le corresponde a todos los prestadores de servicios de salud. IPS, entidades de objeto social diferente, transporte especial de pacientes y profesionales independientes de salud. Eso fue lo que se aclaró. También se aclararon algunos requisitos para la inscripción y habilitación de algunos servicios de modalidad extramural. Aquí presten atención que hay un detallito que es bastante importante para lo que viene de accesibilidad. En esto, básicamente nos dijeron varias cosas, aclararon que la cooperación internacional, los organismos de cooperación internacional debían tener un domicilio pues aquí en Colombia. Puede ser una oficina, puede ser cualquier domicilio sede para poder trabajar y digamos que demostrar un domicilio como tipo administrativo. En las entidades privadas con ánimo o sin ánimo de lucro, la ubicación de sus sedes, pues digamos que si tienen varias sedes, pueden dejarla consignado en un mismo certificado de Cámara de Comercio, pues que generalmente es la conformación de Cámara de Comercio y generalmente pues vienen con un mismo NIT, así que pueden venir digamos que en un mismo documento, en una misma conformación. Y para los prestadores de servicios de salud que presten servicios exclusivamente en la modalidad extramural, se aclaró que debe cumplir todos los criterios del estándar estándar de infraestructura número 46, que consiste en pues las condiciones físicas de un lugar pues determinado para poder hacer almacenamiento de los medicamentos y dispositivos médicos, almacenamiento de equipos biomédicos y almacenamiento de las historias clínicas o los registros asistenciales. Este punto es bastante importante porque más adelante para el tema de accesibilidad podemos hablar de esta modalidad extramural y esto es lo que se aclaró aquí, lo que debe cumplirse, pues digamos, por el estándar de infraestructura para las modalidades que quieran ser extramural. Entonces vamos a tenerlo en la cabecita que más adelante vamos a ampliar un poco esta información. Entidades que quieren cambiar su NIT, la norma pues aclaró, básicamente pues el NIT lo tienen las IPS, entonces aclaró que se puede quedar usted como institución prestadora de servicios de salud en el sitio donde siempre ha prestado servicios, puede cambiar su NIT, puede cambiar incluso su razón social pues con su representante legal y quedarse allí, pero de manera inmediata debe hacer un cambio en la modalidad, perdón, en la inscripción, haciendo cierre de la antigua empresa o del antiguo NIT y inmediatamente, de forma instantánea, hacer la inscripción del nuevo prestador, sin requerir visita previa. Eso lo aclaró la norma. Entonces, para las IPS que quizás tengan esta situación y estén interesadas de pronto en hacer un cambio en su NIT o en su razón social, pues la forma en que lo aclaró la 544 fue súper clara. Las IPS con urgencias, UCI, cirugía, cuidados intensivos de adulto y cuidado intensivo neonatal, que fueron construidas antes del 2010, deben presentar siempre estudios de vulnerabilidad estructural y cumplimiento de reforzamiento estructural. Entonces, creo que fue una aclaratoria porque en la 3100 no era claro el año. Entonces, para las IPS que de pronto estén conectadas y tengan este servicio, incluso si no se están habilitando ahorita, pero digamos, ya están habilitados o se quieren habilitar nuevos, esto es un criterio que se aclaró y se debe cumplir. Tengan en cuenta que esto incluye a las IPS que ya están habilitadas. Entonces, por favor, vamos a entrar a revisar esos criterios para pues estar claros con el año de construcción y poder cumplir con estos requisitos. Las que son construidas después del 2010, estas IPS,
específicas deben tener licencia de construcción con uso de suelo en salud. Eso lo dejaron súper claro en esta norma, entonces por favor, porque no era que pudiera prestarse en cualquier sitio. Siempre lo he dicho, pues digamos que la normatividad debe ser exclusiva en salud para estos servicios, pero no se estaba especificando eso para la inscripción y para que apareciera pues en la licencia de construcción. Entonces, súper importante, lo aclararon muy bien. Y ahí, empieza a hablar de la licencia de construcción también, en donde para los objetos sociales diferentes les dijeron, si ustedes están construidos antes del 2010, simplemente pueden presentar licencia de construcción sin ser necesario el uso de suelo. Es un uso de suelo pues que digamos pues tiene un objeto diferente, ¿verdad? Que puede ser la prestación de servicios educativos, como les cuento el ejemplo de las universidades. Entonces, básicamente, pues pueden presentar una licencia de construcción simplemente de la infraestructura. En el caso de todas las IPS, y sé que aquí hay varias IPS, es súper importante poder definir el tema de la licencia de construcción, porque acá sí que se súper requete aclaró, y perdón la expresión que estoy usando, pero fue muy clara la 544 al decir que todas las IPS deben contar con una licencia de construcción y que tenga el uso del suelo autorizado en salud. Excepto hay unos casos puntuales, pero vamos a ver cada uno de los parámetros. Esto debido a que antiguamente solamente se solicitaba la licencia de construcción para IPS, básicamente de consulta externa, porque las de cirugía siempre han tenido sus requisitos, las de internación, cirugía, cuidados intensivos han tenido sus requisitos un poco más estrictos, pero consulta externa empieza a aclararse el panorama un poco en la 544 con relación a la licencia de construcción. ¿Qué dice la 544? Las edificaciones construidas antes del 2010 deben contar con una licencia de construcción, pues que obviamente tenga el permiso autorizado en salud, y de no contar con esa licencia, porque sabemos bien que hay sitios que se diseñaron antes del 2010 sin licencia, deben tener un documento equivalente que puede ser un permiso de adecuación o un documento de reconocimiento. El permiso de adecuación o el documento de reconocimiento lo emite las curadurías urbanas, pero ojo, no es un uso de suelo. ¿Listo? Ya les voy a explicar un poquito más. Las edificaciones de uso mixto, y llámese mixto, por ejemplo, las que construyeron y remodelaron una casa o las que están en una propiedad horizontal, es un edificio que puede tener otros negocios. Esas edificaciones que fueron hechas, remodeladas o reconstruidas para poder prestar servicios de salud, pero que tienen otros negocios allá adentro, si fueron construidas posteriormente al año 96, al 2 de diciembre del año 96, no requieren una licencia discriminada en uso en salud. Y eso es una buena noticia. Entonces, digamos que hubo aquí una aclaratoria de la norma porque muchas entidades territoriales solicitaban la licencia exclusiva en salud. Otro criterio que hay que tener en cuenta es que esas edificaciones de uso mixto requieren, bueno, no la licencia en uso en salud explícito, pero sí requieren un permiso por la propiedad horizontal donde se encuentren ubicados que digan que pueden funcionar allí. ¿Listo? Es supremamente importante que vayan gestionando en sus IPS estos permisos, estos documentos, vayan consiguiendo las licencias porque, como les digo, algunas entidades territoriales, por ejemplo, solamente pedían un registro catastral o un certificado de libertad y tradición, y en la 544 dijeron, ojo, porque sí hay que tener licencia de construcción, la 3100 lo dice, pero algunas entidades territoriales pues no lo venían pidiendo. Con relación a las edificaciones
que están construidas antes del 2010, tengan mucho cuidado, por favor, porque el permiso, si son exclusivas en salud, ¿no? Esto es importantísimo, no mixto, exclusivas en salud. El reconocimiento empezó a pedirse como un uso de suelos y las entidades territoriales no están autorizando un certificado de uso de suelos. Entonces, es un documento formal, casi parece una licencia de construcción, hay que llevar una serie de requisitos y tiene un costo bastante altico para poder sacar ese reconocimiento, ¿sí? O el permiso de adecuación si es que tienen un sitio que lo van a adecuar en este momento. Entonces, tengan mucho cuidado porque no es un certificado nada más de uso de suelo, sino que tienen que pedir este permiso para hacer la adecuación o para que les reconozcan, si ustedes ya están viejitos, ahí construidos hace años, y modificaron una casa o en un edificio o alguna cosa así, tienen que ir y ya están exclusivos en salud además, tienen que ir a la curaduría a solicitar este reconocimiento. Este fue un punto bastante álgido en la reunión de hace 2 días, porque pues no se venía exigiendo de esta manera, entonces la 544 ya exigió el proceso de esta manera. En cuanto a novedades, se hizo pues salvedad que las novedades a las cuales de aquí en adelante haga cualquier prestador IPS, obviamente estamos hablando ahorita en este momento de las IPS, van a tener que hacer un cambio de domicilio del prestador, o sea, si van a tener que hacer un cambio de domicilio del prestador o una apertura de una nueva sede o un cambio de la sede actual por otra o aperturas nuevas, siempre que haya algo con la sede, deben presentar la licencia de construcción. También en la resolución nos hace la aclaración de cuando hay novedades de cierre para hacernos el recordatorio de gestionar la resolución 839 en la custodia de la historia clínica. Porfa, esto también incluso le aplica a todos. Esto nos aplica a independientes y a IPS. Es importantísimo aquí en la 544 resaltar esto porque muchas personas, por ejemplo, recientemente que se les venció la autoevaluación y se quedaron por fuera del REPS, dejaron la cosa así y dijeron, no, pues como que, ay, no digamos nada, ya quedamos por fuera del REPS, yo ya no me quería seguir habilitando y no gestionan lo que dice la resolución 839 con relación a la custodia de historia clínica. Lo mismo cuando hacen novedades de cierre. No se va a poder hacer novedades de cierre si usted no gestiona como indica la 839. ¿Qué indica? Publicar edictos, entregárselo al paciente la historia clínica. Si el paciente no vino, entonces entregárselo a la EPS. Si no, la EPS ya no está afiliada, entonces entrégueselo a la Secretaría de Salud si no tiene afiliación, o al Archivo General de la Nación si es una persona de interés cultural, pública o política. O sea, hay que ir a leer la 839 y tengan cuidado con la custodia de la historia clínica. Acá resaltaron eso y hay que cumplirlo. Las personas que quedaron por fuera de la autoevaluación, por favor, tengan cuidado porque pueden abrirles un proceso de investigación para saber ustedes qué hicieron con las historias clínicas. También aclararon que en las condiciones para cerrar un servicio, es decir, va a la Secretaría de Salud, los visita, esto aplica para todos, independiente, todos los prestadores, cuando tienen ustedes una visita y van y lo cierran, le cierran el servicio, no es que le cierren el servicio porque sí, la ley novena tiene establecida en su artículo 576 un cuadro de prioridades y de formas de, pues digamos, de cerrar los servicios cuando se identifique por parte de las comisiones algunos hechos o algunas situaciones que puedan resultar peligrosas o significar un riesgo para la atención de la población, bien sea individual o colectiva. Entonces, importantísimo que todos tengamos en cuenta que hay que primero estar listos dentro de las visitas. Perdón, un segundo, por favor, un segundito. Gracias.
El artículo nos indica que pueden ir desde sanciones, desde cierres temporales o sanciones temporales hasta sanciones fuertes y definitivas por el riesgo que se pueda estar generando. Como ya se reactivaron en este momento las visitas, por favor hagan una revisión exhaustiva de sus estándares porque si ellos consideran que está representando algún riesgo, peligro, pues esto, la 544 lo dejó súper claro y dijo, pueden haber cierres de servicios, de establecimientos, de equipos, de comisos, eso lo menciona el artículo 576 de la ley novena. Y aquí lo incluyeron y lo dejaron súper claro. Bueno, aclaran algo de las IPS que están intervenidas por la Superintendencia de Salud. Yo espero que pues no tengamos alguna por aquí, pero si es así, las IPS que están intervenidas por la Supersalud, que además ustedes bien lo saben, en este momento están bastantes intervenidas por la Supersalud, no los va a verificar la Secretaría de Salud, a pesar de que ellos tienen las competencias, sino que es la superintendencia quien entra a hacer sus verificaciones con equipos asignados expertos a nivel técnico-científicos y financieros para entrar a evaluar los estándares de habilitación. Si de pronto dentro de nuestros acompañantes en este momento hay una IPS intervenida, tenga en cuenta por favor que en cualquier momento pues la Supersalud puede requerirlo para hacerle su visita. Tenemos por ahí un micrófono abierto, por favor, si lo podemos cerrar. Gracias. Bien, hablando de transporte asistencial de pacientes, hay unas empresas, hay unas universidades o objetos sociales diferentes. Yo les digo universidades, pero pueden ser otros modelos de atención de objeto social diferente que preste pues servicios de salud, pero para que todos los panelistas me logren entender, los objetos social diferente también pueden tener de habilitado transporte asistencial, o sea, ambulancias. Entonces, en este caso, les aclararon los términos de hacer, digamos, apertura de ambulancias y es básicamente alistando unos documentos que no estaban contemplados en la 3100, aquí se aclararon, ¿vale? Entonces, si hay algún objeto social diferente en esta reunión, este es para ustedes si tienen transporte asistencial y básicamente es que deben presentar unos documentos de las ambulancias porque como no son propiedad directa de la entidad de salud, sino que son del objeto social diferente, bien sea llámese universidad, por ejemplo, entonces debe demostrarse la propiedad de esos equipos, de esos carros, de esos vehículos por parte de esa entidad. Y obviamente sus revisiones técnico-mecánicas, como lo indica la norma para el transporte asistencial común y corriente. Ya para los bomberos, ellos también tienen ambulancias, entonces no sé si nos acompañan los bomberos, el servicio de transporte asistencial también lo deben habilitar los bomberos, ¿vale? Entonces aquí la 544 lo incluyó y dijo, señores bomberos, ustedes también deben habilitar el servicio de salud a través de transporte asistencial si cuentan con una ambulancia. Para los de transporte, de servicio de transporte asistencial de pacientes, todos los servicios de transporte asistencial de pacientes, se les aclaró que no requieren convenios con bancos de sangre. Eso era un ítem que estaba pues allí como también volando inespecífico dentro de la 3100, entonces en este lo dejaron súper claro. No necesitan un convenio con banco de sangre para asistir ustedes como transporte asistencial. Ya para el caso de las ambulancias aéreas, también se les aclara que no requieren silla de ruedas, pero sí dejan súper claro que su talento humano en salud no puede ser un auxiliar de enfermería, tiene que ser un técnico o tecnólogo en atención prehospitalaria. Esto fue específico para las ambulancias aéreas, entonces se les aclara allí. También había una frasecita, no la pegué acá, pero es importante que tengan en cuenta que todas las ambulancias aéreas y fluviales tienen cobertura nacional y las ambulancias que son terrestres tienen solamente cobertura en la región o en el ente territorial donde se habilita. Si se habilitó en Bogotá, solo puede operar en Bogotá.
Si se habilitó en Girardot, en Cali, en Medellín, en Manizales, solo allí las terrestres podrán operar. Si son aéreas o fluviales, sabemos que tienen una cobertura nacional. Bien. Y bueno, aquí comenzamos la carrera frente al tema de accesibilidad. Les cuento que aquí resalto muchísimo el tema de los profesionales independientes, pero quiero aclararles que para las IPS, los objetos sociales diferentes, también les va a ser muy útil esto, porque también se deben cumplir con los criterios de accesibilidad. A nosotros, a las IPS, al objeto social diferente, incluso a las ambulancias, a transporte asistencial, no se nos ha quitado nunca ni nos quitarán el hecho de que se tienen que cumplir los estándares de accesibilidad. En este momento, resalto el tema para profesionales independientes porque fue el logro de esta norma de la 544. Sin embargo, nos dio un poquito de exigencia, ¿no? No fue tan fácil llegar a este punto de la 544 y digo de exigencia porque no es tan sencillo poder implementarlo y es aquí donde nos vamos a detener un poquito a hablar de esos criterios de accesibilidad. Esto, como les digo, les puede ser bastante útil a todos los prestadores de servicios de salud para implementar también sus estrategias. Pero voy a entrar a desmenuzar en detalle qué es lo que debemos implementar para poder dar cumplimiento. Primero, se modificó el artículo 19 de la resolución 3100 de 2019, pero ojo, atención a lo que les voy a decir. Fueron muy claros en la mesa de trabajo que tuvimos hace 2 días con la Secretaría de aquí, con Bogotá, ¿no? El ministerio les dejó claros a los entes territoriales que se modificó el artículo 19 frente a profesionales independientes para poder volver un poco más flexible la accesibilidad de todas las personas en condición de discapacidad, pero los demás estándares de infraestructura no dejaron de existir. Entonces, ojo, por favor, con las condiciones de infraestructura para todos los servicios que brinden accesibilidad, circulación y todo lo que tenga que ver con pues, la correcta y adecuada circulación de las personas, no solo pacientes dentro de las instituciones y los consultorios. ¿Listo? Eso nos lo dejaron supremamente claro. Entonces, ¿van a haber una flexibilización para los profesionales independientes? Sí, pero no es que nos vamos a echar a las pataquitas y vamos a decir que todo va por 544 porque ellos dijeron claramente las demás normas no se mencionan, los demás estándares no se mencionan dentro de la 544. ¿Eso qué quiere decir? Que no fueron modificados ningún otro de los artículos de la norma y se deben cumplir igual. Entonces vamos a ir muy juiciosos a buscar, porque allá dice que hay que tener ambientes de todo estilo, entonces para las basuras, para el aseo, los baños, o sea, hay varias áreas que deben cumplir con un buen espacio y accesibilidad para poderse mover uno en la zona. Entonces, si yo tengo solo un consultorio, mi consultorio debe cumplir los criterios de infraestructura, los 10 metros cuadrados que no incluyen el baño, que tienen que tener el área de X o Y situación. Entonces, si es un consultorio médico, entonces debo tener mi espacio de examen, de consulta, mi espacio de entrevista, mi espacio si hago un procedimiento, entonces mi mesón para el procedimiento. No, que si soy un consultorio odontológico, entonces ya tengo que contar con mi espacio para esterilización, puede ser bien un área, un ambiente, dependiendo del número de unidades odontológicas. Que si soy una IPS, pues ya les dije, sí o sí todos los criterios se cumplen, no aplica esto de accesibilidad, es la 544 para las IPS, así que pues de una u otra forma, de todo lo que hay en la norma de la 3100, pues no se modificó nada, simplemente se flexibilizaron algunos criterios. Entonces, ¿qué dice la 544? Que se pueden hacer algunos ajustes razonables para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Entonces, aquí quiero mencionarles que la 544 tiene 3 normas nuevas incluidas.
Esas 3 normas no estaban en la 3100 y esto incluye las IPS. Los ajustes razonables se van a basar en estas 3 normas que les voy a mencionar acá. En la ley 1346 del 2009, en su artículo 2, donde garantiza la accesibilidad a discapacitados. La ley 1618 del 2013, donde empieza a dar características para ajustes razonables y poder, digamos, hacer esos ajustes. Ya les voy a contar de qué se tratan algunos. Y la resolución 1904 del 2017, también donde nos habla de accesibilidad, discapacidad y clasificación de los usuarios. Es muy importante que nosotros sepamos que estas 3 normas fueron nuevas incluidas y que pues de una u otra forma tenemos que ir puntualmente a conocerlas porque debemos empezar a hacer un camino de implementación basado en esta normatividad. Entonces ya no solo va a ser 3100 y 544, sino que además vamos a tener estas 3 que contemplar. ¿Qué son los ajustes razonables? ¿Sí? Allí en la 544 se supo, entonces dijo, son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, del ambiente social y del actitudinal de los prestadores de servicios de salud. Entonces vamos a tener que hacer adecuaciones de ambiente físico, vamos a tener que tener capacidades sociales y actitudinales para poder atender las necesidades con personas en condición de discapacidad. Aquí es bastante importante y es lo que pues, se ha hablado a lo largo de todo este recorrido de 2 años de lucha con el tema de lo que exige la 3100 y de lo que pues también tienen derecho estas personas y es que se les trate en igualdad, ¿verdad? Pero también afectando de una u otra forma derechos, como por ejemplo el derecho al trabajo de otras personas como son o somos los profesionales independientes o las IPS incluso. Sabiendo que las IPS ya tienen que cumplir con estos criterios, pues de todas formas, no crean, se han visto afectadas y se vieron afectadas incluso en la norma anterior, la 2003, donde no se consideraban algunos criterios y de la noche a la mañana pues empezaron a incluirse normas anexas que hicieron que las instituciones prestadoras de salud en su mayoría pues tuvieran que hacer modificaciones para dar accesibilidad a esta población. ¿Qué ocurre con los profesionales independientes? Pues no es tan fácil, y ya lo sabemos todos de antemano, no es tan fácil hacer adaptaciones por muchos motivos, porque siempre se pensó que un profesional independiente estaba en un espacio pues que no requería ciertas condiciones de accesibilidad, porque pues las personas que asisten allí son de tipo particular en su mayoría. Entonces, pues no se tuvieron en cuenta desde el comienzo características que incluso existen desde hace muchos años, como por ejemplo cuando le relacionaban a uno la 19481, que era una norma de accesibilidad que era como del año 78, 79, no me acuerdo por allá. Entonces, pues si fuese por eso, pues nos hubieran exigido desde esa época las condiciones, pero nunca fueron exigibles. ¿Qué hay que hacer ahora? Ahora tenemos que propender por el equilibrio y tenemos que tratar de hacer que esto funcione para ambos sectores, tanto para nuestros pacientes que puedan llegar a estar en condición de discapacidad, que están en todo su derecho, como para nosotros como los prestadores de salud, que también tenemos unos derechos como el derecho laboral, el derecho a la prestación libre de libre profesión, etc. Entonces, digamos que son situaciones que pues hace el ministerio para poder, digamos, flexibilizar de alguna manera esas condiciones, aún sabiendo nosotros que la 3100 debería tener unos criterios, digamos, equilibrados para el tipo de prestador, pero desafortunadamente pues se está midiendo a todos con el mismo rasero y eso dificulta un poco las cosas. Por eso la 544 trató de mejorar esto. Sigo con la definición de ajustes razonables. Entonces, ¿qué dice? Dice que no imponga una carga desproporcionada o indebida. ¿Para quién? Para los prestadores, cuando se requiere un caso particular. Eso quiere decir que para nuestros usuarios, particularmente los discapacitados, que sea de
pues el ajuste de una manera eficaz y práctica y para facilitar a ellos la accesibilidad y la participación en su derecho a salud. Obviamente, las personas tienen su libre derecho a acceder a donde ellas quieran, ¿verdad? Y tienen derecho a llegar a nuestro consultorio, a nuestra IPS, a nuestro objeto social diferente e incluso pues, con el servicio de transporte asistencial. Así que esto es, pues digamos, un camino que vamos a tener que buscar adaptarlo. Pero no es un camino del que nos vayamos a salir. Ustedes saben que las personas en condición de discapacidad tienen derechos, no solamente para ser atendidos en salud, sino para participar socialmente. Entonces, nos encontramos en un punto de equilibrio, digamos, buscando más bien un punto de equilibrio para que tanto ellos como nosotros no nos veamos afectados por condiciones legislativas, judiciales, bueno, y qué sé yo, porque no sabemos en qué va a parar todo el cuento de la resolución 31/0, conociendo de antemano que está demandada la norma por infringir pues algunos derechos elementales de las personas que prestan servicios de salud. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces vamos a hablar de qué fue lo que contempló la 544 como flexibilización para poder aplicar esas alternativas que nos dio para brindarle a la población en condición de discapacidad acceder a nuestros servicios y que para nosotros no sea tan dura la implementación y podamos prestar un servicio y dar alternativas viables. Hay que tener en cuenta, dice la norma, pues en el ABC lo dice, pero hay que tener en cuenta que no todas las personas van a poderse adaptar a esto, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que lo primero que hay que reconocer y que lo reconoce la norma es que hay edificaciones que definitivamente no se van a poder modificar. Y ahí es donde está el punto duro, como les digo, el punto de dificultad aún para las adecuaciones de las personas que no han logrado, incluso con la 544, poder adaptarse. El primer criterio que debemos tener en cuenta para poder hacer la adaptación de esta resolución es que ustedes se hayan inscrito antes del 25 de noviembre del 2019. Esa fecha es clave. No es todo el 2019. Por ahí se estaba diciendo, no, escucha uno al prestador, no, es que todo el 2019, no. Es a partir de la implementación de la 3100. Personas que están inscritas antes del 25 de noviembre pueden implementar esta norma, Personas que estén inscritas después del 25 de noviembre del 2019, pues lamentablemente no, porque ya entró en vigencia el 26 de noviembre, así que ahí podemos partir el hecho de quiénes pueden y quiénes no pueden implementar la 544. ¿Qué nos dijo la 544 también? Dijo, ojo que en la 3100 ya hay unos ajustes razonables y a veces por desconocimiento uno no cae en cuenta y uno dice, oiga, sí, es verdad. Hay unos criterios y uno lo ve en macro, ¿no? Estamos hablando de criterios, por ejemplo, que están establecidos para las instituciones clínicas, pues grandes. Estamos hablando de IPS, objetos sociales diferentes incluso, o bueno, digamos que servicios grandes de atención. ¿Qué dice allí? Dice que la 3100 dice que hay unos caminos pues diferentes de accesibilidad, entonces habla de ajustes razonables, no con esa palabra, pero sí la 544 nos hace caer en cuenta de ese tema y dice, bueno, allá les permitimos rampas para que puedan hacerlas incluso dentro de las instituciones, les permitimos conectar, este es un ejemplo de un hospital, pero también se puede a través de sitios más pequeños o consultorios que no tengan la posibilidad de, por ejemplo, ampliarse en un mismo local y querer conectar dos locales o querer conectar dos oficinas. Bueno, la norma lo permite, la 3100 le dice, sí, es que usted lo puede hacer. O buscar mecanismos alternativos de elevación, ¿sí? Salvaescaleras pues que sean autónomas para las personas o plataformas de ascenso que no necesariamente sean ascensores. Esos son ajustes razonables y la 544 dijo, bueno,
ahí hay unos criterios. Ya muchos los conocíamos también, pero hay otras personas que no lo tenían claro, entonces de pronto a alguien se le ilumina y dice, "Ah, yo puedo conectar". Tuve el caso reciente, una cliente ayer dijo, ay, yo puedo conectar la sala que era de la casa de mis papás atrás, que era de mi local, porque ellos ya no tienen nada. Voy a tomar esa pared y amplío un poco el consultorio. Y yo, bueno, doc, ella misma cayó en cuenta que este era un ajuste para ella razonable y que allá iba a poder meter lo que no le cabía en el consultorio. Entonces son ejemplos que quizá no a todos les aplique, pero quizá ahorita alguno caiga en cuenta y diga, ay, sí, esto puede funcionar. Entonces hay situaciones en donde podemos pensar un poquito a fondo si quizá este nos ayuda. Bien. ¿Qué dijo también la 544? Hay que minimizar barreras, ¿cierto? Hay que buscar minimizar barreras y nos dio ideas. En principio nos dijo, hay unas barreras actitudinales, comunicativas y físicas, entonces vamos a empezar a desglosarlas poquito a poco. Entonces la resolución 544 dijo, primero, las barreras actitudinales y comunicativas se tendrán que hacer capacitando al personal. Entonces, ¿por qué? Porque no solamente se consideran físicas las barreras, sino también de comunicaciones a través de las diferentes discapacidades de los usuarios que pueden llegar a nuestra consulta. Entonces, allí básicamente, pues, dijo la 544 que podríamos bajar las barreras actitudinales o comunicativas a través de capacitación al personal. Pero fíjense que también las físicas se pueden ir bajando o disminuyendo con la capacitación de nuestro personal, porque podemos aprender estrategias para poder hacer movilización de personas en condiciones de discapacidad física a los cuales les podemos brindar pues apoyo directo para que se movilicen pues en nuestra institución o nuestro consultorio. Entonces, ahí nos dio una opción. Podemos ir pensando, ok, que hay que buscar capacitarnos. Nos falta camino. Tranquilos, yo les voy a ir contando de a poquitos dónde podemos ir consiguiendo información. ¿Eso en qué estándar lo podemos integrar o en dónde lo tenemos que integrar? Nos dijeron, integrémoslo en el talento humano, en el estándar de talento humano, y allí en ese estándar de talento humano se va a empezar a capacitar a las personas. Así que, así como vemos otros temas que vemos bioseguridad, que esterilización, bueno, aquí también podemos ir buscando información para capacitarnos acerca de esas barreras que pueden, pues, digamos que nos pueden ayudar bastante para bajar las barreras, para quitar esas barreras y para garantizar la accesibilidad de esas personas. Nos dijo que también podíamos ampliar los tiempos de consulta. Nos dijo que también podíamos indagar a las personas que estaban en condición de discapacidad para mirar si ellos querían que nosotros los atendiéramos o que pudieran ser atendidos por otro personal. Y ahí se nos abrió un gran mundo y unas grandes posibilidades. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, básicamente, bueno, aquí resalto el tema del consentimiento informado que ya se les voy a mencionar más adelantico. Ya lo vamos a desarrollar cada una de las ideas, pero entonces se nos abrió un mundo de posibilidades. Entonces, en la 544 nos dijeron, y cuando digo de verdad mundo de posibilidades es porque en la reunión de verdad incluso nos hicieron caer en cuenta de algunas cosas que uno decía, ok, es viable poder hacer varias cosas y que uno no las piensa porque pues claro, es que la norma en sí es está muy poco implementada, o sea, apenas ayer, antes de ayer nos empezaron a visitar en los diferentes territorios, entonces creo que vamos a tener mucha tela de donde cortar. Lo que dice la 544 es que para derrotar esas barreras físicas podemos entonces remitir a profesionales que tengan la accesibilidad, ¿cierto? Desde Odontólogos Unidos nosotros hicimos una pequeña encuesta y los resultados de esto pues no fueron tan favorables. Muchos nos respondieron de diferentes zonas del país donde nos decían, no, es que no es fácil darle a otro colega porque casi todos tenemos problemas de accesibilidad. Es importante que si ustedes pueden y logran hacer remisión con otro profesional, tengan súper claras las condiciones, ¿cierto?, de accesibilidad
a través de la resolución 3100. Allá nos dicen pues las condiciones, entonces cómo debe estar mi colega y obviamente que el colega esté dispuesto a ayudarnos. Esto es una invitación para unirnos de verdad entre colegas. No solamente usted tiene que ir a buscar un consultorio, usted se puede apoyar con una IPS, con un objeto social diferente, se puede apoyar con el hospital público de su región. O sea, usted puede ir a hacerlo con quien quiera, nos dijeron allí en la mesa de trabajo. Y sí, efectivamente, no necesariamente yo tengo que tener un colega igual que yo a la par con consultorio. Puede ser una entidad pública incluso. Si yo toco las puertas de esa entidad y soy el único en el pueblo, en el municipio, pero toco las puertas de la entidad pública y ellos tienen la accesibilidad a mi paciente en condición de discapacidad, yo creo que en estas condiciones y sustentándonos bajo la 544, lo más probable es que el hospital diga, claro, remítame a su paciente. Yo se lo devuelvo cuando le haya atendido eso o cuando ya el paciente quiera volver o lo que sea, pero yo creo que es una muy buena opción. Y eso abre el campo bastante, es bastante importante. Ahí dentro de la encuesta también se supo que el profesional independiente pues tiene también baja afluencia de las personas en condición de discapacidad, entonces tampoco son muchos los que pues van a llegar a nuestra consulta particular porque generalmente llegan a las instituciones. Entonces aquí las IPS y las entidades que estén conectadas los invitamos a que nos unamos en esto, por eso es el objetivo de esta reunión. Y es básicamente pues a que hagamos una sinergia para apoyarnos entre el gremio. O sea, si hay algún profesional independiente que de pronto pida ayuda para hacer la interdependencia del servicio, para remitir a ese paciente y ustedes tienen las condiciones, yo creo que podríamos brindar esa ayuda. ¿Qué dice la 544? Escriban un convenio. Ya ahorita vamos a hablar de los documentos. Entonces, esta es una muy buena posibilidad. Hay otras que las puede hacer directamente el profesional, que es modalidad extramural en jornada de salud o en unidad móvil. Hoy en día, pues las unidades móviles, ustedes quizás las han visto en las ciudades, son camioncitos adaptados. La misma 544 dijo, no se preocupen, ay, creo que no lo mencioné al principio, pero bueno, ese es uno de los estándares que decía, no se preocupen por las medidas de la unidad móvil, si usted tiene la capacidad de hacer una unidad móvil, lo importante es que suba una persona a ese carro y se pueda atender con las condiciones de sanidad, que tengan los equipos necesarios, no exigen dimensiones a eso, ¿sí? Entonces, pudiera ser que dentro de sus posibilidades haya algún colega acá que diga, puedo montar esa opción. Y como propuesta podría yo decirles, bríndenle esas posibilidades a otros colegas. Díganle, mire, yo tuve la posibilidad de hacer una unidad móvil, de conseguirla, o yo tengo una unidad móvil, soy un Comeva, soy un Compensar, soy un Sanitas y tengo una unidad móvil, o soy una entidad privada que tengo una unidad móvil, oferto ese servicio para el que lo necesite por evento. Entonces, aquí hay otro cooperaje entre nosotros, o sea, hagamos cooperación para poder hacer eso y pues digamos que estas personas que no tienen en sus consultorios la posibilidad puedan remitir o ir a atender en las unidades móviles que ustedes tengan habilitados. El de jornada de salud es aún mejor. Ustedes se habilitan con esta modalidad. Esta novedad es virtual, hoy en día es en línea, ¿sí? Entonces uno abre la jornada de salud en su propia sede. Ustedes dicen, voy a abrir, no tienen que abrir otra sede, no tienen que ir a abrir otra sede, simplemente en su propia sede dicen, abro es la modalidad de jornada de salud y voy a pedirle el favor a un colega, a un amigo que tenga las condiciones de accesibilidad que me deje atender a mi paciente allá. Entonces tengo una amiga que vive en un primer piso, yo estoy en un segundo, no puedo atender a mi paciente, llamo a mi amiga, a mi colega, oiga, venga, yo necesito atender, usted por favor me ayuda. Claro, siga porque yo sí cumplo. Esas condiciones, pues obviamente tienen que ser verificadas, ¿no? Previamente, vuelvo y le repito, hay que conocer muy bien la 3100 en esas condiciones para poder estar tranquilos y seguros de que sí cumple el colega con la accesibilidad. En ese caso de jornada de salud es mejor aún, porque si usted está, por ejemplo, en Chía, aquí cerca de Bogotá, para los que no conocen, es un municipio que queda al norte de Bogotá, muy cercano a Bogotá, pero en Chía, supongamos, no hay oferta de algún colega que tenga accesibilidad,
pues yo con jornada de salud puedo estar en el territorio, porque así lo dice la modalidad, puedo estar en el territorio. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente avisarle al territorio en Bogotá a través de una carta que voy a estar el día 12 de agosto atendiendo a mi paciente en condición de discapacidad, que estoy habilitado con la modalidad de jornada de salud y que voy a venir a Bogotá desde Chía a atender a mi paciente. ¿Sí? Eso lo permite la norma, pero muchos no lo conocen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Conocer un poquito a fondo y se los estamos contando. Eso dice la modalidad de jornada de salud. Esto le sirve a los que están en territorios, en municipios alejados. Yo le estoy poniendo el ejemplo de Bogotá, pero mentira, en Chía hay muchas clínicas que seguramente tienen accesibilidad, no tienen que venirse a Bogotá. Pero puede pasar en un territorio, no, estoy, qué sé yo, en Sopó y entonces me toca ir a Briseño. Estoy en un territorio de, no sé, en Villavicencio, me toca ir a Villavicencio porque estoy en un municipio donde no tengo la forma. Entonces, claramente hay formas de poder hacerlo a través de esta modalidad, obviamente cumpliendo con 3100 hacia donde nos vamos a dirigir. Siempre les voy a hacer énfasis a eso. La modalidad extramural domiciliaria es otra. No nos gustan mucho algunos profesionales, pero a algunos sí les puede servir. Por ejemplo, los médicos pueden hacer perfectamente domiciliaria y es una modalidad que usted simplemente puede incluso ofrecer la exclusiva domiciliaria si no tiene accesibilidad ya a su consultorio. Entonces la deja domiciliaria y llega al domicilio del paciente. ¿Qué hay que garantizar? Las condiciones que dice la norma en domiciliaria. Lleve sus equipos y tenga una sede a donde usted pueda ir a dejar las basuras, donde guarde sus equipos y donde guarde la historia clínica si es en físico. Si es una domiciliaria ya odontológica, ya el odontólogo ya lo pensamos mejor, ya decimos, bueno, es que para cargar con la unidad, la bomba, la succión, las basuras, ya es diferente un poco, entonces domiciliaria no es tan fácil, pero en una época sí fue muy famosa la domiciliaria y muchas personas incluso hoy en día tienen unidad portátil, entonces podemos desempolvarla y de vez en cuando, que como les digo, no es que a la consulta pues llegue mucho paciente en condición de discapacidad porque la mayoría llegan a nivel institucional, puedan ustedes de pronto desempolvar la unidad, le hacen su mantenimiento, su hojita de vida a sus equipos y trasladan ello para poder atender a su paciente en casa. Si la atención pues corresponde, digamos, a otra sede suya, puede hacerlo también en otra sede suya. Hay pocos que tienen 2 consultorios, pero conozco varios que tienen 2 consultorios y puede que tenga uno en el piso primero y otro en el piso segundo, pues bienvenido sea. En la mesa de trabajo se nos aclaró una connotación bastante chévere, bastante importante, y fue que si hay una sede que esté cumpliendo con 3100 en este momento porque la abrió posterior al 2019 y está cumpliendo, pues bien, genial. Pero si tiene una sede que incluso la abrió con 3100 y no cumple el criterio del 25 de noviembre hacia acá, pero la otra sí está habilitada, usted puede trabajar en la otra tranquilamente. Nos dijeron, ¿por qué? Porque la norma no dice que sea restrictiva ante eso. Dice, usted puede tener una segunda sede que esté habilitada con las condiciones de accesibilidad y ahí ya no importa el año. Entonces, claro, digamos que lo importante es que tenga la accesibilidad para poder atender a mi paciente. Entonces, si hay personas que tienen 2 sedes, bienvenidas sean a este conversatorio. Aquí pueden también acomodarse a sus condiciones. ¿Qué hay que dejar documentado? Yo espero que hayan podido entender un poco esos criterios para poder pensar en todas las posibilidades que tenemos. ¿Qué hay que dejar documentado? Primero, yo les recuerdo, hay unos artículos, unas leyes, una resolución que es la 1904 del 2017 y 2 leyes, que es la 1346 del 2009 y la 1618 del 2013, que hay que ir a leerlas. Yo sé que no nos gusta leer mucho leyes. Sé que muchas veces si no estamos en el mundo de la auditoría o de la gerencia o de la administración es tediosito ir a leer, pero hay que ir a leer. Los invito a leer y a las IPS no se me vayan porque aquí van a conseguir muchas herramientas también para ustedes para empezar a garantizar no solo ajustes razonables, que pues nosotros las IPS no tenemos que tenerlas, sino además implementar los enfoques diferenciales.
Aquí ya se empieza a hablar en estos de los enfoques diferenciales y eso sí que está de moda en IPS, en objeto social diferente, en ambulancias y prestadores independientes. Hay que identificar entonces las normas que se anexaron por 544 que también le entran a cumplir a las IPS y hay que identificar el tipo de discapacidad de los usuarios, auditiva, visual, mental, cognitiva, física, si son múltiples o si son sordoceguera. Porque hay que identificar las condiciones de discapacidad, porque de ahí en adelante tenemos que empezar a construir nuestros protocolos de acuerdo a cada una de estas condiciones. ¿Qué se debe dejar documentado? ¿Qué dice la 544 que se tiene que documentar? Se tiene que dejar desarrollado y claramente definido el proceso, ¿de acuerdo? Como sugerencia, nos hicieron, en la mesa de trabajo nos hicieron sugerencias a algunos documentos que ya están escritos por el ministerio y que de hecho ya deberíamos estarlos implementando porque son unas prácticas seguras que ya existen creadas por el ministerio hace varios años. A través de las prácticas seguras de la adecuada comunicación entre personas que atienden los pacientes, la práctica segura de la funcionalidad de procedimientos de consentimiento informado y el documento que creó el Ministerio de Salud con la Secretaría de Salud de Bogotá, que sirve para nivel nacional, para que ustedes puedan usarlo como guía en la implementación de enfoques diferenciales para la población diferente, pues vamos a encontrar herramientas súper bonitas. Esto no lo dice la 544, pero fue producto de esa reunión. Uy, se me salió la presentación. ¿Dejaron de ver mi presentación? No, ahí está, Doc. Ok, Ahí está la presentación. Sí. Ah, bueno. A mí sí se me saltó acá. Ya, listo. Gracias. Entonces nos dijeron, mire, hay una falencia y es visto para todos. No, el ministerio no nos ha dado unos lineamientos claros de cómo tenemos que implementar o cómo tenemos que documentar, no implementar, sino más que todo documentar. Pero ellos sí nos dieron herramientas, nos dijeron, usen estas ciertas herramientas que existen para empezar a construir su información. Entonces yo les quiero dejar esto como herramientas de consulta que además ya debemos estarlos implementando porque es que estos son prácticas seguras de las 11 que nos mencionan en la resolución 3100, ¿se acuerdan? Que nos dice buena comunicación, uso adecuado del consentimiento informado, el de identificación segura del paciente, el de uso seguro de los medicamentos, el de cirugía segura, bueno. De esos 11, que les estoy haciendo el recorderis, de esos 11 paquetes instruccionales, 3 son unos que ya tenemos hechos por el ministerio y que además están implementados porque se supone que estamos con 3100 ya. Entonces, los invito a que consulten esas prácticas seguras, que revisen su manual de prácticas seguras que ya deben tener, porque aquí nos va a servir bastante para construir lo que dice la 544 que tenemos que hacer. ¿Qué dice la 544? Primero, identifique sus barreras de accesibilidad física o cualquier barrera, ¿no? Principalmente la física. Pero pues allí vamos a coger pues una hojita y vamos a empezar a mirar. No, estoy en un segundo piso, de hecho ahí puse una foto de una casa de 2 pisos, estoy en un segundo piso, tengo escaleras, no tengo forma de tener plataforma, no tengo el baño discapacitados, o sea, primero mire cuáles son sus barreras, porque si su barrera no es de accesibilidad física, pues no se preocupe, ¿sí? Puede implementar mucho más fácil las otras barreras, porque pues ya son más de comunicación y demás, que incluso pueden ser hasta más provechosas, pero con las que más dificultades obviamente se nos está presentando es con la barrera física. Entonces, primero, documente o escriba o determine o mire cuál es su barrera de accesibilidad física. Segundo, cree un consentimiento informado para que las personas puedan darle permiso a usted de atenderlas en las posibilidades que hablamos antes. Entonces, bien puede ser domiciliaria, jornada de salud, unidad móvil o remisión a otro colega o llevármelo a mi otra sede. Tengo 5 posibilidades, entonces le digo al paciente cuál de esas posibilidades usted quiere y voy a tener un consentimiento informado donde el paciente me diga
Yo le digo que le doy permiso que me atienda o donde su vecino, su amigo, o que vayamos a la unidad móvil que va a alquilar o en mi casa para que lleve la unidad, etcétera. Entonces, hay 5 posibilidades, así que el consentimiento informado tiene que ir dirigido para que esa persona nos autorice en cualquiera de las 5 posibilidades. Tenemos que ir a mirar lo pertinente de cada modalidad para documentar porque si yo decido que voy a hacer jornada de salud, la 3100 me dice unos criterios para poder implementarme en jornada de salud, ¿cierto? Entonces, que tengo que trasladar seguro los medicamentos y los dispositivos que voy a usar y mis equipos y los residuos, entonces tengo que ser muy cuidadoso y documentar eso. ¿En dónde lo documento? Por ejemplo, si voy a manejar la jornada de salud, extramural jornada de salud en el consultorio de un amigo, pues yo tengo que ver esos residuos. Si los dejo donde mi colega y él me va a cobrar por gestionarme esos residuos, o si me los traslado a mi sede y yo los gestiono con mi empresa de residuos. ¿Cómo pasa con la domiciliaria? Hoy los servicios domiciliarios, ustedes saben que el médico va a casa, la enfermera va a casa. Entonces, esas modalidades domiciliarias, por ejemplo, jornada de salud, unidad móvil, todas tienen que garantizar la gestión del residuo. Así como, por ejemplo, también el traslado de los medicamentos o de los equipos. Bueno, eso es importante dejarlo documentado en donde pertenece a cada uno de sus estándares. Hay que dejarlo bien descrito. Si lo vamos a hacer de esa manera, allá en sus documentos originales, en su plan de gestión de residuos, en su manual de bioseguridad, en su manual de esterilización, en su protocolo pues, de manejo de medicamentos y dispositivos, va a documentar qué va a hacer según la modalidad en la que usted esté. En la 3100 le dicen cómo hacerlo. Y vamos a documentar un procedimiento para atender a nuestros pacientes de acuerdo a la modalidad que elegimos, que ese es de acuerdo a los enfoques diferenciales. Entonces, si yo tengo, ¿cierto? Yo tengo por acá enfoque, entonces tengo que definir cómo voy a atender a mi paciente con discapacidad auditiva. ¿Que a dónde voy? Entonces, vaya a esta guía que tiene el Ministerio y la Secretaría de Salud de Bogotá, que es de cobertura nacional, le sirve a todo el territorio nacional, para ir a mirar cómo trata la población con enfoque diferencial, porque entonces tiene una discapacidad auditiva o una visual o una mental o una cognitiva. Allá puede encontrar estrategias súper bonitas. Queremos hacer también, de pronto más adelante, una charla bien bonita acerca de estos enfoques, porque hay mucha información súper buena que ustedes pueden utilizar para implementar. Pero quiero que sean ustedes bastante críticos y bastante claros en qué pueden lograr. Ahorita les voy a recordar una cosa muy importante que tiene la 544 para que hagamos énfasis en eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues en el procedimiento yo tengo que definir esa atención. Si voy a hacer jornada de salud, entonces, bueno, todo lo pertinente al manejo de mis equipos, de mis medicamentos, de mis residuos, pero también cómo voy a hacer que mi paciente acceda a ese servicio. ¿Cómo le voy a informar? ¿Cuándo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir que tiene que firmar el consentimiento informado? Eso es un procedimiento, hay que documentarlo. No, elegí jornada de salud porque tengo un amigo que me va a prestar su consultorio. Muy bien, documente cómo va a decirle al paciente. Ah, no, cuando se comunique telefónicamente voy a preguntarle si él decide que yo lo atienda así. Si él está aceptándolo, pues muy bien, le hago firmar el consentimiento y me voy con él. Incluso ustedes pueden brindar cosas adicionales como por ejemplo, no te preocupes, yo mando un carro para que te recoja y te lleve al consultorio de mi colega. Cosas, no dice la norma eso, pero pueden ser un plus para que el paciente se sienta incluido en esa atención. Entonces, ustedes documenten el procedimiento como ustedes deseen enfocarlo con las 5 posibilidades de las que hablamos para poder definir su procedimiento. Aquí un ejemplo de cómo escribir un procedimiento, porque muchos no sabemos cómo hacerlo. No crean, no todo el mundo tiene la experticia para hacerlo. Entonces, el documento, póngale un nombre, procedimiento para atender a mi paciente en condición de discapacidad o con enfoque diferencial en modalidad de jornada de salud. ¿Cuál es el objetivo? Atender a esos pacientes en condición de discapacidad que no puedo atender en mi consultorio. ¿Por qué? Porque tengo unas barreras. ¿Se acuerdan las barreras de accesibilidad que definieron acá? Bueno, allá ustedes lo pueden decir en el procedimiento.
¿Qué alcance tiene? A mis pacientes en condición de discapacidad, ¿Qué responsabilidades tengo? Tengo la responsabilidad, o quiénes somos responsables, X, Y, Z personas que vamos a ir allá a ese consultorio a atender. Entonces, la auxiliar, la señora de recepción, bueno, ¿quiénes vamos a ir hasta allá a hacer la atención de esos pacientes? Normas y documentos de referencia. Ya les mencioné todo lo que tenemos que tener en cuenta, entonces pueden aquí mencionar cuáles documentos están teniendo de referencia para poderlo hacer. Vuelvo y les repito, el ministerio no nos ha dado desafortunadamente unos criterios claros acerca de qué podemos y qué no podemos, o qué hacemos en definitiva, ¿sí? Hay mucha información, pero a la final pues uno no sabe. Hay personas que me han preguntado, yo tengo que implementar a Braille, los ajustes razonables los incluye, sí, pero no necesariamente usted tiene que poner todo su consultorio en braille, o sea, cosas puntuales de pronto que necesitemos con el usuario, o preguntarle si de pronto al usuario, oiga, usted necesita que yo le haga de alguna manera entender o alcanzar o que usted me logre entender pues lo que yo necesito explicarle para su atención. Usted cuénteme qué necesita o qué le puedo ayudar para yo pueda saber si lo puedo implementar o no. Todas esas estrategias las van a conseguir en esta guía. Esta guía es súper bonita, es buena y es muy reciente, está hecha en el 2021, publicada en el 2021, fue trabajada 2020-2021, la guía para la apropiación e implementación del enfoque poblacional diferencial y de género. Es una guía bastante completa, bastante bonita y le da a uno esos ajustes razonables al alcance de lo que ustedes puedan lograr. Puede ir desde una dimensión grande a una más pequeña, pero que les permite implementar estrategias para su protocolo, para su procedimiento. Define entonces sus cosas y empieza a explicar. Entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, informarle al paciente que voy a ir a atenderlo en la jornada extramural. ¿Cómo describo? ¿Cuándo lo voy a ir a atender? Entonces, que en tal momento sacamos la cita, que si le sirven las opciones que hay, que vamos a firmar un consentimiento. O sea, van a describir el paso a paso de cómo vamos a hacer esa atención allá afuera. ¿Quién va a ser el responsable de cada actividad y qué documentos de soporte vamos a utilizar? Hay personas que ya tienen su historia clínica digitalizada, pueden llevar su historia tranquilamente pues a donde sea porque va uno con la historia en el celular o el portátil o lo que sea. Entonces muchas cosas de esas hay que documentarlas y decir, bueno, voy a tener manejo de mi historia clínica digital, así que no hay problema por la custodia, la llevo a nivel de mi celular, así entro por internet en cualquier momento, o el que lleva la historia en físico y dice, no, la llevo custodiada en mi morral. Todo eso hay que describirlo, no crean que no. Entonces, tenemos que pensar bien en ese procedimiento, ir a la 3100 a ver estas cositas que yo les hablaba por aquí, a ver si me devuelvo un poquito, donde les decía, tengan en cuenta lo de la modalidad, espérenme salgo un poquito porque si no, no llego rápido, donde les decía, tengan en cuenta lo que la modalidad extramural necesita, y es poder saber qué voy a hacer con los medicamentos y los dispositivos, qué voy a hacer con mis equipos y qué voy a hacer con las historias clínicas. ¿Se acuerdan que yo les dije, tengan en cuenta un poquito acá la aclaración que hizo la 544 con relación a las modalidades extramural? Bueno, aquí lo retomo y les digo, eso es el punto de partida para poder construir este proceso. Saber cómo lo voy a construir, cómo voy a direccionar a mi persona, a mi paciente, cómo tengo que manejar y cumplir con 3100 para manejar medicamentos, dispositivos, historia clínica. No es fácil, pero si ya lo hacemos a nivel intramural, pues es simplemente guiarnos por eso que ya hacemos para reconstruir un proceso a nivel de pues, las capacidades que tengamos si vamos a ofrecerlo de manera extramural. Entonces, volvamos por acá. Entonces, les repito, realmente para dejar documentado hay que dejar estos 4 parámetros que nos pide la 544. Para seguir el modelo ustedes lo pueden seguir así, el ejemplo que les estoy dando, o cualquier otro modelo que a ustedes les parezca fácil de escribirlo. Obviamente esto tiene que ir sustentado dentro de sus procesos prioritarios. Cuando llegue la Secretaría de Salud, ustedes sacarán este procedimiento,
bien documentado y bien explicadito y bien sustentadito, para poder entonces demostrar que ustedes sí están cumpliendo con los ajustes razonables. ¿Listo? Acá hay bastantes estándares dentro de la resolución 3100, que también los hablamos en la mesa de trabajo y quiero contarles, y que debemos seguir trabajando en equipo todos, y es la lucha por descubrir qué va a pasar con los otros estándares que siguen vigentes. Una pregunta que tuvimos en la mesa de trabajo fue, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los profesionales que están en el segundo piso, que cumplen con sus condiciones de los ajustes razonables, pero que la norma en infraestructuras, en resolución 3100, dice que el consultorio odontológico, si tiene una unidad o dos máximo, debe tener un baño en condición de discapacidad? Y entonces allí nos dijeron, pues es que eso no dice nada a la 544, entonces hay que tener el baño de discapacitados. Entonces uno, ok, pero si no sube nadie al segundo piso, entonces, ¿para qué un baño de discapacitados? Y entonces dijeron, no, pues es que la 544 no dice que no hay que tenerlo. Entonces, es una cosa que todavía debemos seguir en la lucha, en el trabajo, en la comunicación, ¿sí? No tanta queja, más propuestas, que esta unión de equipos realmente lo que logran es que se consigan objetivos claros, y es que tenemos que seguir ondeando un poco más. Hay que garantizarle a las personas en condición de discapacidad su accesibilidad, claro que sí, y lo vamos a seguir haciendo. No es que no queramos cumplir con la norma, pero realmente es bastante difícil cuando el ministerio no deja claros los criterios. ¿Cómo es posible que no se les ocurrió aclarar si a una persona que no tiene accesibilidad allá arriba, a un segundo piso, tercero o cuarto piso que no pueden llegar, pues que les exijan el baño? Porque en los criterios específicos de un consultorio dice que el baño, por ejemplo, en los odontólogos, no les estoy hablando de odontólogos, pero también puede pasar en otros servicios de profesionales independientes, le digan, bueno, no importa que esté en el segundo piso, pero pues es que ahí en la norma dice que hay un baño de discapacitados en ese consultorio. Entonces, bueno, tenemos mucho por qué trabajar. Yo los invito de verdad a que sigamos uniéndonos, no solamente los odontólogos, aquí bienvenidos todos. De pronto algún día ya no somos odontólogos unidos, sino profesionales de la salud unidos, y cambia el nombre, porque seguramente vamos a seguir invitándolos a estos conversatorios que son bastante importantes y que nos une para trabajar por el gremio. Yo agradezco nuevamente a R y a Smart Health por el espacio tan bonito. Yo sé que su CEO, que es la doctora Sandra Rosso, abre estos espacios para poder llevar a la crítica sana estos lineamientos normativos que muchas veces nos afectan, otros nos favorecen, pero en algunas ocasiones, como en esta, no es tan favorecedor del todo. Agradezco a Rey Smart por abrirnos ese espacio. Agradezco a Odontólogos Unidos porque han apoyado este webinar también, y a la doctora Andrea en su cabeza, en cabeza de ella, porque ella ha liderado pues este proceso, pero yo realmente creo que tenemos que seguir avanzando y luchando por el bienestar de todos para poder sacar adelante este proyecto. Entonces, el proyecto de que todos estemos trabajando en buenas condiciones y condiciones equitativas. Voy a pasar a responder preguntas. Cualquier cosa que ustedes necesiten, por favor, escríbanla ahí de una vez. Hola, Angelita, ¿cómo estás? Te veo. ¿Me vas a ayudar a buscar preguntitas? Sí, en el chat, ya tienes en el chat personal, ya las últimas ya te las coloco. No, bueno, listo. ¿Me la pasas al chat, sí? Están en tu chat personal, sí, señor. Listo. Uy, qué chévere. Desde Envigado dice, no tengo claro lo del prestador que cambia de NIT. ¿Podrían darnos ejemplos prácticos y cómo evidencio en el REPS que aún no hay forma de inscribir nueva empresa y decir que no requiere visita previa en el REPS? Bueno, lo que pasa es que hay que informar en la novedad que es un cambio de NIT. El cambio de NIT básicamente pues se puede hacer porque los socios
puedan tener algún inconveniente, digamos, entre ellos. Entonces deciden apartar sus cobijitas. Puede diluirse también la sociedad. Puede haber porque tuvo problemas de pronto a nivel de impuestos, he visto esos casos también, entonces cambian el NIT. ¿Qué otro caso podría ser? Esos son como los cambios de NIT, o sea, cuando una empresa está conformada y necesita hacerlos. De pronto lo digo por experiencia de lo que he visto, pero puede seguramente haber varias razones por las cuales una persona jurídica decida cambiar el NIT. Y básicamente, pues, digamos que se quedan las mismas personas o parte de las personas que estaban como socios originales, pero simplemente cambian la razón social o el NIT, ¿sí? Eso va ligado. Entonces, aquí básicamente, cuando hay ese cambio, lo que dice la 544 es que usted puede, como se queda en el mismo sitio, y eso también va ligado a la 839, la resolución 839 dice, si hay una entidad que se queda en el mismo sitio, usted puede volver a habilitarse ahí con otro NIT, con esa misma, con esos mismos equipos, con esos mismos materiales o dispositivos o medicamentos. Pueden quedarse incluso con los pacientes, transferirse los pacientes de una empresa a la otra. Sin necesidad de aplicar, por ejemplo, la entrega de historias clínicas a los pacientes, como si ocurre cuando una IPS se va de un lugar a otro, no, o cierra o liquida definitivamente. Aquí, si usted transfiere de uno a otra empresa o razón social, puede gestionar de esa manera las historias clínicas. Entonces, lo mismo dice la 544, como que lo ratifica, quédese ahí. Usted puede seguir laborando ahí, puede tener otro NID, otra razón social, y lo que puede hacer es simplemente presentar la novedad de manera inmediata, cerrando la sede y abriendo la nueva sede con el nuevo NID, ¿sí? Eso es lo que dice la resolución 544. Entonces, creo que ahí resolvemos la pregunta. Dice, en el laboratorio clínico se está exigiendo planta eléctrica, se estaba revisando el tema, se sigue exigiendo la planta eléctrica, lo mismo en vacunación y otros servicios, ¿no? Hospitalización, urgencias. Sí, sigue siendo la 544, no se dijo nada al respecto. Angelita, eso es lo que tengo en el chat. Voy por el otro lado, ¿sí? Porque acá están preguntas y respuestas. Sí, señora, ya estoy revisando. Uy, Dios santo, bueno, qué chévere que hayan preguntado tantos. Dice una lista larguita, a ver. Acá nos estaban saludando. Bogotá, uy, qué rico, nos hablaron de todo el país, Santander de Quilichao, Cauca, Antioquia. Nos saludaron de Popayán. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por la conexión. Angelita, no sé si tienes más a la mano preguntas, es que veo muchos saludos. Porfa. En el chat personal tenemos aproximadamente Ah, unas en el 20 WhatsApp, ¿me estás preguntas. poniendo? Sí, en el WhatsApp, Ah, sí, sí, señor. sí, sí. Gracias, gracias. No estaba Ya viendo el ya te evento. actualizo las últimas, Doc. Gracias, gracias. Dice, ¿qué debo hacer para que me aplacen la visita debido a que voy a cambiar de local? Todavía no me han dado fecha de visita, pero me preocupa que piensen realizarla y el sitio donde estoy actualmente ubicada no cumple con toda la infraestructura, como por ejemplo con el RETIEM. Bueno, hay que hacer un cierre temporal de servicios. El cierre temporal de servicios está por un año, la deja, pues digamos que ahí en stand-by y la pone pues no visible para visitas, pues la norma lo dice, si usted está en cierre temporal no la ponen visible en la programación de visitas. Entonces mi consejo es que si va a hacer cambio de la sede, lo mejor es hacer un cierre temporal de servicios. Es súper fácil de hacer porque es en línea, no tiene que ir a la seccional de salud ni enviar por correo, simplemente entra al REPS, cierra el servicio y listo. Eso no deje pasar más de un año con ese cierre, por favor, y no presten servicios porque por una queja puede llegar a decirles
la entidad territorial, usted porque está trabajando sin tener el servicio abierto. Entonces, por favor, para cerrar, es para cambiarse. Cómo desde nuestro rol como profesionales de la salud, usuarios del sistema, vemos como una IPS no cuenta con los mínimos requeridos para habilitación del servicio, por ejemplo, urgencias, condiciones tecnológicas ni servicios de calidad. ¿A quién debemos acudir? Bueno, es importante conocer, obviamente, la 3100. Siempre las IPS deben tener un jefe de calidad, un referente de calidad, que además conozca condiciones de habilitación en lo posible. Pero las entidades territoriales como por ejemplo Bogotá, Antioquia, ¿sí? Cali, Pereira, brindan asistencias técnicas y si hay alguna duda referente a algún estándar, ellos brindan las asistencias. En Bogotá son súper buenas las asistencias. Si estás en Bogotá, pues cualquier situación que se llegue a presentar, incluso por correo, pueden consultar o presencialmente. Si no estás en Bogotá, pues entonces te aconsejo busques la asistencia técnica. Cundinamarca también tiene muy buena asistencia técnica. Hay unas ciudades que no son tan fuertes, pero hay otras que sí. Entonces, mi consejo es ir directico con las entidades territoriales. Eso está escrito en la 3100. Ellos brindan, en la ley 715, ellos están dentro de sus funciones, digamos, dentro de su rango, poder brindar asistencia técnica. Y pues, ¿qué más que escucharlo directo de la Secretaría de Salud? O sea, ellos son los idóneos. Tercera, quisiera consultar si existe una resolución específica para la habilitación de servicios de cirugía ambulatoria. No, o sea, específica, ¿te refieres para el servicio exclusivo? No. Cirugía ambulatoria, pues se tiene que estar pues valorando dentro del rango pues de no pasarse de procedimiento a cirugía. Pero tienen que cumplir los criterios del servicio de cirugía. Así que pues 3100 es la que nos direcciona el proceso. Hay que ver qué tipo de cirugías hay, porque si hay unas que son como muy ambulatorias, entonces ya las mismas seccionales de salud te dicen, oye, eso es un procedimiento, pero pues sí hay que ver el criterio del tipo de cirugía, hay que ver, ¿no? Tendríamos que entrar a consultar exactamente cuáles son las cirugías, pero algo específico para eso no hay. Doctora, ¿solo para IPS lo de la licencia de construcción y estudio de suelos o también para independientes? Bueno, hay unas entidades territoriales como Bogotá que pide la licencia de construcción para mirar el año de construcción de la edificación y comparar si el RETIE que están presentando es el adecuado. Definitivamente el tema de la licencia de construcción se volvió también como una piedra en el zapato porque eso no dice la 3100, pero uno cuando entra en la lógica de preguntar, oiga, ¿y cómo saben ellos cuándo, si aplica uno u otro certificado de instalaciones eléctricas? Pues no hay otra forma más que mirar la licencia de construcción. Entonces, para profesionales independientes, se debe presentar cuando se va a hacer la inscripción para que ellos miren el año de construcción y puedan ver si el RETIE está bien o no. Pero no todos los entes territoriales lo piden, ¿sí? No todos los entes territoriales lo piden y es porque la 3100 no lo menciona. Entonces, pues, bueno, hay una cosa súper importante. Tengan en cuenta todos, y es que de todas formas, la alcaldía, a través de su Secretaría de Planeación, puede recibir quejas de vecinos que están incómodos de pronto con la presencia de un servicio médico en la zona o en el edificio y puedan poner una queja y decir, ¿será que ese sí tiene permiso de estar aquí? Entonces, casos se han visto, muchos casos he tenido de que los vecinos dentro de un edificio denuncian, no, se quejan que porque hay un profesional de salud y ellos son abogados o hay apartamentos que porque hay salud ahí, que si eso no es contaminación y que si tiene permiso de estar ahí. Entonces, la Secretaría de Planeación o las alcaldías locales han requerido, en mi caso, como unos 3 clientes para presentarse y rendir cuentas de si tienen uso de suelo ahí para estar como prestadores de servicios de salud. Entonces, pues sí les recomiendo que mejor busquen siempre ubicarse en un sitio que esté autorizado para uso en salud. Para consultoría ontológico profesional independiente, el uso del suelo es residencial y estoy desde el año 2000. ¿Puedo seguir funcionando? Sí, claro.
Sí, pues lo que le digo, o sea, lo mismo de la anterior, ¿no? Pues no la Secretaría de Salud le va a venir a pedir el uso en suelo, pero sí puede haber una queja de algún vecino o de pronto la misma alcaldía cuando hace sus visitas o inspecciones a los negocios, entonces puede solicitar que tenga el uso autorizado. Pero no es la resolución 3100 quien se lo exige. La gestión de la resolución 839 aplica también para profesionales independientes. Sí, sí, señor. Aplica para profesionales independientes, todos los prestadores de servicios de salud, IPS, objeto social, transporte asistencial y profesionales independientes. Las droguerías, ¿cómo hacen para obtener sus permisos para la venta de drogas y algunos aplican ampollas? Ellos no están autorizados para aplicar medicamentos porque deberían tener habilitado el servicio. El servicio obviamente pues debería estar respaldado por enfermería y además jefe, ¿sí? Profesional, porque pues un auxiliar no puede estar administrando medicamentos sin supervisión de un profesional y siempre debería tener fórmula médica, pero debería estar habilitado el servicio de enfermería para poder hacer eso. Y que cómo obtienen permisos sanitarios, ellos son, Sanidad les autoriza a ellos sus permisos y la alcaldía local. No son de habilitación las droguerías. Por favor, el reconocimiento del que hablas es un uso de suelo, ¿es así? No, no es el uso de suelo. Recuerda que es un documento diferente. Lleva, pues ya para contarles, ya nosotros hicimos la consulta en las curadurías urbanas y básicamente lleva casi los mismos trámites que se realizan cuando uno va a sacar una licencia nueva, ¿sí? Ya hay que llevar los planos, el reconocimiento del terreno, unas autorizaciones de los dueños. Bueno, digamos que en ese caso sí es importante ir a las curadurías a sacar, pues a hacer la consulta exacta de cómo se saca el reconocimiento. Perdón, con el tema de ambulancias terrestres, ¿cómo funcionan los traslados a otras ciudades o municipios cuando dicen que solo pueden funcionar donde está habilitado? Porque en varios municipios donde solo hay puestos de salud de una AS, se hace uso de la ambulancia que está habilitada en la principal, que está en un municipio diferente. Debe estar habilitado en todos los entes territoriales. ¿Se puede habilitar una ambulancia en varios? Sí, pero debe estar habilitado, a menos que tengan permisos, digamos, de los entes territoriales para hacer los traslados. Se deben avisar si la seccional de salud autoriza esos traslados, que es lo que pasa a veces cuando obviamente todo es urgencia, ¿no? Entonces se hace, digamos, ese traslado con autorización del ente territorial, pero debe estar autorizado por el ente territorial. Pero eso se maneja, por ejemplo, aquí en Bogotá se maneja a través del CRUE. Se deben pedir unos permisos de circulación, pero en lo posible deben estar habilitados en los entes territoriales al cual van a trasladar o van a prestar el servicio. Las rampas de acceso con pendientes no mayores a 8 grados. Ah, bueno, yo creo que era como el comentario. Sí, 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 eso lo dicen en dos normas, en la 14481, que es la viejita que les contaba del año 70 y algo, no me acuerdo ahorita el 70 y algo, y está en la 4445, que esa es la de infraestructura hospitalaria, 8 grados. ¿Cuál es el tipo de flexibilización concretamente respecto a accesibilidad? Bueno, pues que hay 5 formas de poder buscar dónde atender a los pacientes. Esa fue la flexibilización. El tema es que hay que adaptarnos a las condiciones, pues digamos, de accesibilidad todo tipo, no solo física, sino pues, como hablamos, para cualquier discapacidad que se llegue a presentar. Pero es que eso no es nuevo, o sea, eso no es nuevo, eso está en la práctica segura de enfoques diferenciales, eso ya lo deberíamos estar alistando, eso ya debería estar con 3100, independiente de que no hubiera salido la 544, nosotros teníamos que coger la práctica segura de enfoques diferenciales y adaptarnos a eso, porque tenemos que brindarle la accesibilidad a todo tipo de pacientes. Yo les invito a que lean la 3100, por favor, hay mucha desinformación al respecto. Entonces, busquen las prácticas seguras y léanlas, son súper bonitas de verdad, o sea, son muy prácticas de poder verlas e implementar.
pero ya tendríamos que estar buscándolas porque la 3100 desde que inició su recorrido dice que hay que tener la práctica segura de comunicación con enfoques diferenciales. Entonces ya deberíamos estarla teniendo. Esta no es de la 544. En psiquiatría solo realizamos entrevistas. Debemos contar con el espacio de 10 metros en los consultorios. Si no hay examen físico, no. Ese es de 4 metros cuadrados, solo entrevista. Psiquiatría solo sería entrevista. Ahora, hay que tener en cuenta que si el psiquiatra medica niños, tiene que hacer examen físico, pesarlo, tallarlo. Si es un adulto de pronto que tiene una condición también para poder hacer alguna formulación y tiene que tomar esos parámetros físicos, ese examen físico, porque con solo el hecho de pesar al paciente y tallarlo ya es examen físico. Si hay que hacer eso, doctor, porque psiquiatría es pues de la medicina, pues tendría que tener los 10 metros cuadrados porque requiere examen físico. Si usted documenta en sus procesos prioritarios, en sus protocolos, que solo hace entrevista y no va a medicar, entonces puede tener el consultorio de entrevista. Dice, no tengo claro lo del prestador que cambia de NIT. Ah, bueno, pero eso es después de la pregunta o fue ya viejita. Sí, confírmeme si quiere que le aclare más del NIT. ¿Cuál es el tipo de flexibilización? Ah, bueno, ya. Como ajuste sería válido utilizar una silla, oruga, salvaescaleras, teniendo en cuenta que es un sistema alternativo pero no es autónomo. Ahí es cuando yo les decía, porfa, tengan cuidado con la 3100 que no dejó por fuera esos criterios y ese es un mecanismo que no es autónomo, entonces no es válido, no es válido. ¿Sí? Nos lo reconfirmaron en la mesa de trabajo con la secretaría, dijeron no, tiene que ser autónomo, que la personita sola en condición de discapacidad la puede usar. Y ustedes saben que la oruga pues toca con ayuda de otra persona. Tengo una inquietud al contar con diferentes IPS aperturadas en diferentes fechas. ¿Solo aplica esta norma a las inscritas antes del 25 de noviembre? ¿Entendí bien? Acuérdate que la 544 le aplica lo del 25 de diciembre para los ajustes razonables solamente. Entonces, el tema de ajustes razonables se partió del hecho de los que se inscribieron del 25 de noviembre de 2019. Las IPS tienen que cumplir con todo lo demás de la 544 que haya salido, excepto lo de ajustes razonables porque eso ya está cumplido por 3100. ¿Listo? Es solamente para ajustes razonables y los ajustes razonables solo son para profesionales independientes. En el caso de servicios de apoyo diagnóstico, ejemplo, tomografía, los consentimientos informados pueden ser realizados por tecnólogos o auxiliares de enfermería. Los consentimientos pueden ser realizados, sí, pero recuerden que debe haber siempre una supervisión del profesional y la 3100 lo dice. Entonces, siempre es mejor respaldar la supervisión por el profesional que tenga en el servicio. Pero ¿puede un tecnólogo o un auxiliar hacer la toma del consentimiento? Sí, sí se puede, ¿sí? Ellos pueden, al igual que evolucionar notas en la historia clínica, pero siempre debe haber una supervisión del profesional, siempre, en la calidad de la toma, en la toma de los consentimientos, siempre. Es necesario habilitarse en el consultorio de ese colega al que se va a remitir. ¿Es necesario habilitarse en el consultorio del colega al que se va a remitir? No. Usted se habilita con su modalidad. ¿Qué quiere decir su modalidad? Que usted no solo va a atender en el consultorio, sino va a tener modalidad para trasladarse. Entonces, en jornada de salud, que es por raticos, y usted documenta en jornada de salud porque es por raticos. Solo cuando mi paciente discapacitado viene, voy y lo atiendo al otro lado. ¿Dónde me habilito? En mi consultorio con mi modalidad, que sería en este caso la que escoja. Domiciliaria, extramural, jornada de salud, unidad móvil. Si una IPS no presta un servicio, por ejemplo, de resonancia, puede hacer un convenio con otra IPS que sí lo tenga. Eso se llama interdependencia del servicio para radiología. Hay que ver exactamente, pues, digamos que para qué necesitas la resonancia, pero sí se pudiera hacer incluso traslado con ambulancia y hacer la interdependencia de servicio. Para modalidad extramural domiciliaria, debo habilitar el servicio
domiciliario, para modalidad extramural domiciliaria, debo habilitar el servicio domiciliario. No es un servicio, es una modalidad. El servicio, por ejemplo, usted es odontólogo, presto intramural, modalidad intramural en mi consultorio, modalidad domiciliario en la casa del paciente, ¿sí? Pero sigue siendo el servicio odontología, o medicina, o enfermería, que son los otros que hacen mucho domiciliario. Soy médico domiciliario, tengo mi consultorio, pero voy en mi carrito y atiendo pacientes en su casa. Esa modalidad es modalidad, no servicio. Sigue siendo un médico en modalidad intramural y extramural. Las unidades móviles deben cumplir con las condiciones móviles de accesibilidad, rampas, instrumentos de elevación, medidas de las puertas. Medidas no, lo dijo la 544, no medidas, pero sí accesibilidad. Claramente debe tener el instrumento de elevación, que pues depende ¿sí? Como tipo bus de servicio público, perdón, o pueden tener rampas para subirlo, pues si vienen en silla de ruedas o, bueno, la forma en que puedan hacerlo acceder a la unidad móvil, pero no hay medidas. Dijo la 544, no tengan en cuenta ninguna medida. Obviamente, pues sí, toca brindarle la circulación, ¿no? Que la silla quepa, un mínimo por lo menos para la movilidad de la silla de ruedas. Es obligatorio tener un sistema para registrar la historia clínica o los registros médicos se pueden llevar manualmente. Actualmente la resolución 1995 sigue vigente con resolución 839 y allí se habla de historia clínica física o electrónica digital, como la quieran llamar. Pueden ser las dos, pero recuerden que nosotros ya tenemos ley de implementación de historia clínica electrónica, que por causa de la pandemia se ha venido aplazando, pero ya el ministerio está en los términos de interoperabilidad para empezar a utilizar historias clínicas electrónicas unificadas a nivel del país. Entonces, sí o sí vamos a tener que migrar a historia clínica electrónica. El ministerio está como ocupado con lo de la reforma y bueno, todo lo del cambio de gobierno, pero seguramente en estos días ya sacarán otros lineamientos porque ya salió la resolución de interoperabilidad, así que ya irán haciendo los seguimientos seguramente para los lineamientos, perdón, seguramente para empezarnos a indicar cómo se va a hacer esa transición. Pero sigue vigente la historia física, por supuesto. ¿Qué cambios tiene la resolución para los servicios de hospitalización domiciliaria? Nada. Allí no mencionaron nada. No mucho, la verdad. No se menciona nada al respecto. Para los profesionales independientes que estamos en un segundo piso, ¿qué alternativa hay para inscribir a otro profesional que pueda trabajar en nuestras instalaciones? Lamentablemente no, en la mesa de trabajo nos dijeron, no, si usted va a habilitar a otro personaje, pues ahí esa persona entra a habilitarse con 3100 y cuando uno declara, uno dice, me autoevalúo con 3100 y declaro bajo juramento que cumplo todos los estándares de la 3100. Entonces viene un colega y dice, me quiero habilitar, pero tú estás en un segundo piso, pues las fechas de habilitación van a ser hoy, 13 de julio del 2023, así que no hay una posibilidad, no hay posibilidad alguna de que salga avante pues con el tema. Lamentablemente no tengo capacidad de acceso para personas con discapacidad. Deseo saber si la norma también modificó la necesidad de baño para discapacidad o aún si no hay ingreso persiste esta obligatoriedad. Sí, eso fue lo que nos dijo la Secretaría en la mesa de trabajo. El ministerio lo dejó claro, no hubo ninguna otra modificación de infraestructura. Es irrisorio y de verdad nosotros también lo dejamos como, ok, hay que seguir trabajándole a este tema. De hecho, nuestra propuesta, y la doctora Andrea me puede corroborar, la idea es ya empezar a proponer el cambio a la 3100, de verdad ya fue suficiente darle vuelta a esta norma que fue totalmente prematura en su implementación y sin ningún análisis de fondo. Entonces yo creo que hubo muchos errores, ustedes se dan cuenta que hubo cambios en todo, ¿sí? Ajustes, porque fue muy precipitada. Entonces creo que ya es tiempo de que empecemos a mirar si hacemos, pues digamos, un cambio de norma y esa fue una propuesta que pusimos en la mesa. ¿En dónde podemos tener mayor información referente a la implementación de estas guías? Yo les voy a compartir ahorita los enlaces
A ver, primero, tengan en cuenta que en el estándar de procesos prioritarios, en la resolución 3100 se hablan de prácticas seguras. Esas prácticas seguras, la de comunicación que les mencioné, la de uso adecuado del consentimiento, que ahí también hablan de comunicación para que el consentimiento se pueda llegar a personas con enfoques diferenciales, el de comunicación que tiene la cosa de enfoque diferencial también incluida, y la guía que sacó el Ministerio con Secretaría de Salud para implementación en diferentes campos de los enfoques diferenciales les va a ser de mucha ayuda. Voy ahorita a compartirles los enlaces para que lo tengan ahí en el chat y puedan empezar a revisar, pero porfa, vayan al 3100 porque lo que tiene que ver con los enfoques de discapacidades pues auditivas, visuales y demás, ya se tendrían que estar implementando. ¿Listo? Doctora Carito, Señora. como ya el Zoom está programado, se nos va a cerrar en Sí. 5 minuticos. Si Sí, te parece, ya. vamos a compartir tu correo en el chat para que las personas acuerdo. puedan enviar las preguntas. Sí, De sí, verdad, sí, de porque acuerdo siguen y total. siguen llegando muchas preguntas. No, pues genial, yo feliz. Sí, agradecerles de verdad a RIA Smart Health por el espacio que nos brinda, a la doctora Andrea Beltrán por el acompañamiento y ese apoyo que nos está dando a todos los profesionales, a los odontólogos, y a la doctora Diana Carolina, pues como siempre, por su gran sabiduría, por todo ese conocimiento. Yo pienso que el tema nos da para otro webinar. Sí, Vamos a total. conversarlo, a ver si lo logramos organizar, porque siguen llegando las preguntas. Muchísimas Yo feliz, gracias, de verdad. de verdad, gracias por esta acogida. Muchas gracias, está mi correo entonces dispuesto, ya se los anoto. Y pues bueno, lo que necesiten de verdad, con muchísimo gusto, lo que me quieran escribir. Doctora Andrea, gracias de verdad por todo lo que has hecho. De verdad. Gracias a ti, gracias nuevamente por brindarme este espacio, que la mayoría de colegas me están escribiendo acá por interno que ha sido una capacitación excelente. Entonces pues no tengo nada más que agradecer y mil gracias por este espacio. Sin embargo, para los que nos quieren contactar a nosotros, nos pueden contactar por medio del correo de la doctora Carolina que va a compartir, o hay un correo de nosotros Dímelo, por favor, yo es lo anoto. odontólogosunidos de Sí. Colombia @gmail.com. ¿Listo? Entonces, Odontólogos Unidos de Colombia de o Colombia, Colombia. no, de Colombia Ajá. @gmail.com. Ahí nos pueden Perfecto. Ya está en el contactar. chat. Ah, ok, ya está Sí, en el gracias. chat. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y Gracias. esperemos que tengamos muchos más espacios con ustedes para seguir compartiendo y seguir creciendo con muchos más profesionales. Claro que sí, doctora Andrea, Nacional. cuenta con este espacio para cuando quieras, estás bienvenida siempre. Igual la doctora Diana Carolina también es de la casa. Pedirles el favor a toda nuestra audiencia que nos ayuden diligenciando la encuesta. Para nosotros es muy importante conocer su percepción y que nos sugieran nuevos temas para abrir estos espacios. Muchísimas gracias, doctora Diana A Carolina. Una ustedes, gran Angélica, audiencia, de gracias. verdad, un gran espacio. Gracias. Sí, un abrazo. Bueno, Gracias por pasen todo. muy buen día a todos. Gracias a Gracias. todos. Feliz tarde. Chao, chao.